Hola amigos, buenos días o buenas tardes, porque son las 12 del mediodía aquí en Ginebra. Les transmite Juan Gasparini. Vamos a referirnos a una actividad importante que se está organizando para desembocar en un proyecto de resolución sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos que tiene su sede aquí en Ginebra. Y para eso vamos a entrevistar a Ramón Muñoz, que es el director de la Red Internacional de Derechos Humanos aquí en Ginebra. Ramón, buenos días o buenas tardes. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, todos ustedes saben de que el Consejo está compuesto por 47 Estados miembros, que son los que votan, se van renovando anualmente, los elige el voto secreto de la Asamblea General, el Parlamento de la ONU, que son 193 estados en total, y esos 47 van tomando medidas para ocuparse de los problemas de derechos humanos en el mundo. De los países latinoamericanos ya se creó una estructura de investigación sobre violaciones de los derechos humanos que se llama Misión de Establecimiento de Hechos para Venezuela. Ya ha producido informes y eso genera todo un debate y lleva a que el Consejo le pida cuentas de alguna manera a Venezuela. Se va a repetir, aparentemente, la situación con Nicaragua y es por eso que vamos a hacer esta entrevista. Ramón, hay 9 países que han pedido la creación de un grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua. Está Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, y también junto a ellos Canadá. En ese proyecto se quiere crear este grupo de expertos en derechos humanos y se le fija un mandato que está especificado en el proyecto de resolución que se va a votar, como todos los proyectos de resolución de este Consejo, entre el fin de este mes de marzo y el 1 de abril. Entonces yo quería que presentaras este proyecto, en qué consiste y qué significa un grupo de expertos, porque en el caso de Venezuela era una misión de establecimiento de hechos, que es cuando hay alegaciones, pero no hay todavía una precisión de esas alegaciones, y después la otra fórmula es la comisión investigadora, donde ya se sabe que hay semiplena prueba de violaciones y entonces se decide una investigación. Pero con esta fórmula un poco híbrida yo creo que pueden hacer las dos cosas, pero esa es una interpretación mía y me gustaría que lo explicaras en detalle. Sí, gracias, Juan. Mira, sí, son en realidad 8 países son los que presentan la resolución, países de América Latina con el acompañamiento de Canadá, que es pues, de la región, de todas maneras es América del Norte, y se crea en este proyecto de resolución que ya fue presentado al Consejo, es decir, en términos de lo que se acostumbra en el Consejo como terminología, ya fue tableado, es decir, que ya está en el extranet. Después de unas negociaciones que tuvieron lugar en el Palacio de las Naciones Unidas entre este grupo de países y otros países más que algunos irán a adherirse a sponsorizar o co-sponsorizar la resolución, países de la Unión Europea que pertenecen al Consejo o que no, y países de América Latina. O sea, había que afinar el texto para tener una audiencia mayor. Y una sola pregunta. ¿A esas discusiones tenían derecho a entrar las organizaciones no gubernamentales o esa era una discusión exclusiva entre estados? No, hay la posibilidad de participar en estas discusiones. O sea, que estás al corriente de... En unas reuniones que en el Consejo se llaman las reuniones informales, donde invitan a las ONGs con presencia de los estados, observadores o miembros del Consejo y con el grupo de 8 estados que promueven y presentan esta resolución. Y tuvieron lugar varias reuniones, si recuerdo mal fueron 3 reuniones que tuvieron lugar informales, donde las ONGs podían hacer aportes para tratar de afinar el lenguaje de esta resolución. La conclusión es que desde el proyecto inicial que presentaron los estados hasta el proyecto actual, que es el que ya está presentado ante el Consejo y que va a ser discutido y que va a ser objeto de votación en el Consejo, hay unas pequeñas variaciones de lenguaje y ajustes de terminología y del orden de algunos parágrafos, pero básicamente el proyecto inicial se conserva,
que consiste, como bien lo decías tú, en la creación de un grupo de expertos en derechos humanos que se van a dedicar a establecer los hechos y las circunstancias de las presuntas violaciones, dice la resolución, y abusos y esto es muy importante resaltarlo porque ahí es donde está la respuesta que tú estás buscando: recopilar, consolidar, preservar, analizar información y las pruebas cuando sea posible para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y para que esta información sea accesible, dice la resolución, y utilizable en apoyo a los esfuerzos de rendición de cuentas actuales y futuras sobre la situación de Nicaragua. Okay. Y hay otras fórmulas que utiliza la resolución. Sí. Bueno, esto significa entonces que a este grupo de expertos se le da 1 año de tiempo para preparar un informe, que tienen que buscar esa información y que se tendrá que presentar dentro de 1 año, es decir, en marzo del año próximo. Y en cuanto a la cantidad de expertos, normalmente son, para este tipo de fórmulas, 3 expertos. ¿Cuál es el problema que tienen que atacar? El problema que tienen que atacar, bueno, Nicaragua es un país de 6.600.000 habitantes y hay muchas víctimas. Me gustaría que te refieres cuáles son la cantidad de víctimas censadas, cómo se fue recopilando esto, qué rol jugó en recopilar esta información sobre las violaciones la alta comisionada, para ver si podemos cernir la gravedad y cantidad del problema. Mira, la cantidad de víctimas, bueno, todo depende de cuál fue el fenómeno de violación de derechos humanos del que estemos hablando. Hay detenidos políticos, se está hablando más o menos de 170 personas detenidas políticas, opositores políticos, personas que habían presentado su candidatura para la presidencia. Hay víctimas de tortura, no sabemos exactamente cuántas, pero yo sé que se han documentado por parte de las ONGs aún, no todavía por parte de Naciones Unidas, más de 200 casos de tortura. Debe haber muchos más. Seguramente tenemos algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, muertes durante las manifestaciones, muchas personas, más de 130 personas que fueron muertas, asesinadas o objeto de ejecuciones extrajudiciales o como producto de la violencia durante las manifestaciones. Tenemos también pues todas las víctimas respecto al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, porque los periódicos y la prensa fueron cerrados. ONGs, muchísimas ONGs que han sido cerradas en el país. No se puede manifestar libremente, no se puede expresar la opinión, ni siquiera por medios electrónicos, ni por Twitter, ni por otros medios electrónicos. Y sobre todo en general, todo el país es víctima de una situación muy grave de ausencia del Estado de Derecho, de falta de independencia de los órganos judiciales, de falta de independencia de la Asamblea Nacional, que es el Congreso allá, de una institución de derechos humanos que no cumple con los estándares y le fue, digamos, bajada la calificación por el Comité de Naciones Unidas. Es decir, la situación es de total arbitrariedad y de juicios en contra de personas detenidas que no cumplen con ninguno de los estándares internacionales que garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa. Son juicios casi secretos. Claro. Bueno, esto ha venido de algún modo a confirmarse en el día de ayer porque se conoció que el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, hizo una declaración en el seno de la OEA y denunció al gobierno que lo había mandatado para la función de embajador. Habló de 177 presos y de 350 asesinados o desaparecidos desde el 2018, cuando estallaron las protestas por el aumento de las pensiones en Nicaragua. Y también hay que agregar la cifra 200.000 exilados, es decir, 200.000 personas que han tenido que abandonar el país por una razón o por otra. Entonces, para el voto hace falta una mayoría, o sea, de los 47, si vamos a votos netos, de 47 estados que van a votar, hace falta 24 votos para poder imponer este proyecto de resolución. Pero evidentemente las votaciones por lo general son un poco más complejas porque hay abstenciones y ¿cómo vos sos optimista en cuanto al voto con respecto a que esta resolución va a salir adelante y por consiguiente América Latina va a tener un segundo mecanismo creado por el Consejo para investigar violaciones de los derechos humanos? Sí, yo quiero ser optimista. Yo quiero ser optimista. Yo creo que el Consejo y los estados de la región y otros estados de diferentes regiones del mundo y de Europa van a
a votar por aprobar esta resolución. No creo que vaya a ser una cifra muy alta de votos para aprobar la resolución. En la composición actual del Consejo es complicado. Yo creo que hay más o menos contabilizados, desde mi punto de vista, 17 votos a favor de la resolución. Puede que haya más después, porque hay que tener en cuenta una cosa, es que este Consejo es un Consejo muy especial en la medida en que estamos un poco bajo la influencia de toda la situación de Ucrania y de la recomposición un poco de fuerzas alrededor de estos temas por la guerra en Ucrania y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, creo que de América Latina, si me permites decir, Brasil, Argentina, van a votar a favor, estoy absolutamente seguro. México espero que lo haga, Paraguay va a votar a favor y Honduras espero que vote a favor. Y desde luego los otros países de la Unión Europea, más posiblemente las Islas Marshall Ucrania, que debería votar a favor porque Ucrania pues tuvo su mecanismo, su comisión de investigación, que es mucho más fuerte como terminología en Naciones Unidas, los Estados Unidos también, lo que nos daría más o menos 17 votos. Puede que se me quede por fuera algún país que vaya a votar a favor. El problema aquí en estas votaciones es ver cómo siguen los países africanos, cómo siguen los países asiáticos y los de Europa del Este, menos afiliados al modelo occidental, la votación. Si los países africanos se abstienen, son 11 votos, digamos que no van a ser en contra de la resolución. Y tenemos otros países como Qatar, Emiratos y Uzbekistán, Nepal, etcétera, etcétera, que no sabemos cómo van a votar. Digamos que en este tipo de votaciones, no que vaya a ser así, pero para explicarlo, vamos a tener seguramente, salvo que haya cambiado la situación por lo de Ucrania, votos en contra de Cuba, China, Eritrea, Corea, Rusia y Venezuela. Normalmente esos deberían ser votos en contra de la resolución, es decir, 6 votos. ¿Qué pasa con los otros votos? 20 y pico de estados que están en el Consejo. ¿Cómo se van a movilizar? ¿Qué presiones han ejercido las grandes potencias a favor y en contra para neutralizar votos y abstenciones Rusia, China y amigos de Nicaragua? Porque están muy cerca de Rusia y muy cerca de China últimamente, porque ellos rompieron relaciones con Taiwán recientemente. Entonces, si se comportan como se han comportado en otras votaciones, con 17 o 18 votos debería aprobarse la resolución si hay las abstenciones necesarias y con 6 o 7 votos en contra de la resolución, cosa que ya sería bien porque pues permite que esto se haga, porque es necesario tener un mecanismo de rendición de cuentas. No quisieron los estados presentar una comisión de verificación de hechos o determinación de hechos porque consideraron que era demasiado pronto para eso, porque la aproximación de los estados es de hacerlo progresivamente, subiendo, digamos, la fuerza y de las resoluciones, ¿cierto? Entonces, en el caso de Nicaragua, dijeron no es comisión, es este mecanismo que, como tú bien lo nombraste, lo llaman en el Consejo, esos son los mecanismos del Consejo, ¿ves? Son los híbridos. Ya existen similares, existe un mecanismo en Bielorrusia, en donde hay 3 expertos, similar a este. La diferencia es que los 3 expertos fueron nombrados por la alta comisionada. Existe el mecanismo creado para la guerra de Ucrania, en donde los expertos los nombra el presidente del Consejo. Que sería este caso también, que los nombraría este caso. También el presidente, que es el embajador argentino. Pero la diferencia es que esta es una comisión de investigación, ¿cierto? Y existe el mecanismo de Venezuela, que es esa comisión también con 3 expertos. Esto es novedoso, es bueno y es interesante para la rendición de cuentas del país y lo necesitamos, sobre eso no tenemos ninguna duda y esperamos que sea aprobado, porque la resolución también le concede, y agrego eso, un mandato a la alta comisionada para hacer un informe escrito y unas actualizaciones orales en todo este proceso de un año. Y ese mandato de la alta comisionada se refiere a todas las recomendaciones que ella hizo en sus informes anteriores y por los órganos de derechos humanos también, y seguir colaborando pues para que todo este proceso de rendición de cuentas en contra de la impunidad, porque ese es el sentido que tiene este mecanismo, es luchar en contra de la impunidad de esas violaciones, se haga combinando los dos informes, como en el caso de Venezuela, donde hay un informe de la alta comisionada y un informe de la Comisión de Verificación de Hechos. Aquí tendremos el informe
informe de la alta y el del grupo de expertos. Esa es la composición que se le ha dado a esta resolución que esperamos sea pronto aprobada. Sí, los días finales de la actual sesión del Consejo finalizan el 1 de abril, o sea que tiene que ocurrir antes del 1 de abril. Y solo una precisión para los que nos siguen, los 47 estados es una distribución según la cantidad de habitantes, eso ha sido pactado en la Asamblea General. Los países de América Latina y el Caribe son 8, y de los 8 hay 5 que se sabe seguramente que votarán favorablemente a la resolución. Queda por dilucidar cómo va a votar Bolivia, que tiene una posición bastante ambigua, que en algunos casos vota de un lado y en otros casos vota de otro, pero ya sabemos que Venezuela y Cuba, que forman parte de los 8, van a votar en contra. Tampoco sabemos cómo va a actuar México, que es uno de los 8 países. Se supone que cuando son mecanismos de consenso en América Latina, digamos, mayoritariamente consensuados, eso se vota también positivamente. Por tanto, creo que lo que resta es esperar, ver lo que va a suceder. Tiene que haber un país que va a tener que pedir el voto, porque si no se aprueban por consenso o se rechazan. Y creo que no hay más nada que agregar por el momento, porque es el suspenso previo al momento del voto. Si querés agregar algo más. Sí, yo diría, por una parte, que el trabajo que hizo este grupo de 8 países de América Latina con Canadá es un magnífico trabajo. A mí me gusta el texto de la resolución, creo que es un buen mecanismo para Nicaragua de momento. Creo que era lo que era viable en términos reales de obtener un consenso para no un consenso total, sino un número de votos necesarios dentro de los diferentes sectores del Consejo de los 47 miembros para la aprobación de la resolución. Y yo repito, espero que así sea, que se apruebe la resolución, porque va a ser muy interesante toda esta recopilación y conservación de pruebas por parte de este grupo de expertos. Sí, lo grave sería, si no se aprueba la resolución, es que se queda Nicaragua sin ningún mecanismo ante el Consejo para verificar la situación de derechos humanos y para luchar en contra de la impunidad, cosa que sería una catástrofe para la región, porque de todas maneras la situación de Nicaragua está impactando a la región de América Central con el fenómeno de migración, especialmente a Costa Rica, que ha hecho un esfuerzo por recibir a los nicaragüenses, pero que necesita apoyo y ayuda de la comunidad internacional para mejorar las condiciones en que puede acoger a estas personas, porque pues esto es un tema también de recursos a disposición y de capacidad administrativa para tramitar las solicitudes de asilo. Bueno, así que y que se consigan la liberación de los presos políticos están presos ahí por razones políticas. Y entonces, bueno, tenemos un panorama más o menos, y ahora va a llegar el momento de resolver, y volveremos sobre el tema próximamente. Ramón, muchas gracias y gracias a Visualive, que generosamente nos permite realizar en buenas condiciones técnicas estas entrevistas. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.